Bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver cómo calcular una base dual o base recíproca. Aquí vamos a ver la definición. Una base dual o base biortogonal de vectores para una base vectorial dada E1, E2, E3 es aquella que cumple con. Entonces nosotros tenemos aquí la base original que sería E1, E2 y 3 y la base que nosotros hallaríamos que es la base dual o biortogonal sería E1 aquí con el índice en la parte superior que no es un exponente, simplemente es un índice E1, E2 y E3. Entonces, si este es el caso tridimensional pues más genérico, entonces lo que tendremos es que el producto punto entre el vector E1 y el vector E1, o sea, que tienen el mismo índice, pero de la base dual va a ser 1. Lo mismo para los E2, E2, E3, E3 y esto, cuando tienen diferente índice, va a ser igual a 0. Aquí tenemos pues que pensar en que estos vectores E1, E2 y 3 pues van a ser análogos o van a estar muy cerca a los vectores I, digamos E1 al I de las coordenadas cartesianas habituales, el E2 a J y el E3 a K, aunque estos vectores no necesariamente son unitarios como sucede con I, J y K. Entonces los sistemas de vectores E1, E2 y E3 también se denominan recíprocos, de ahí el nombre de la base recíproca. Vamos a empezar con las coordenadas bidimensionales o las coordenadas en el plano para deducir una forma que podría decirse que es alternativa a la que habitualmente se utiliza. Normalmente uno halla en los vectores recíprocos o duales utilizando los ángulos entre unos y otros, pero pues esta de pronto se me hace que es la más fácil, aunque no es muy común. Entonces imaginémonos que tenemos dos vectores base que serían estos serían similares al E1 y L2, que serían este A y este B con componentes A1, A2, B1, B2. Entonces los vectores duales serían A' y B' con estos determinados componentes. Entonces de esta definición nosotros podemos deducir que A.A' va a ser igual a esto, porque es el producto punto. Entonces A1, A1' más A2, A2', y esto va a ser igual a 1, porque estos como estarían reemplazando al E1 en la parte superior y E1 aquí en la parte inferior, tendrían el mismo índice. Y aquí la otra ecuación con la que nosotros hallaremos los vectores duales sería esta, B.A'. Aquí hacemos pues la definición del producto punto, que recordemos que es primero componentes de cada vector multiplicados con los segundos y si fuera tridimensional con los terceros. De aquí de esta ecuación, que está igualada a 0, vamos a despejar a 1'. Tenemos este valor. Después reemplazamos este valor en esta ecuación. Aquí lo que hicimos fue simplemente colocar esto en orden contrario, A2, A2' más A1, factor de lo que hallamos. Después de nosotros hacer ese despeje, vamos a obtener que A2' va a ser igual a B1 sobre A2, B1 menos A1, B2. Entonces, por facilitar y para después vamos a ver por qué nos sale más fácil, vamos a multiplicar por menos 1 tanto el numerador como el denominador. Aquí simplemente pues este quedaría menos B1 y aquí estos dos se invierten. Ya con este valor pues podemos hallar A1' y obtenemos pues que A1' va a ser igual a B2 sobre A1 B2 menos A2 B1. Nos damos cuenta pues que es el mismo denominador. Lo mismo hacemos acá pues para hallar el segundo con vector en la base dual. Aquí hacemos el producto punto A punto B1' igualado a 0, este B punto B1' igualado a 1 porque pues están representando, digamos en este caso serían análogos al vector unitario J, o sea en el eje Y. Y lo que hacemos es despejar de esta ecuación B2'. Reemplazamos y después de eso, llegamos después de este procedimiento algebraico, llegamos a que B1' va a ser este valor. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues volvemos a multiplicar por menos 1 tanto numerador como denominador y nos va a dar esta parte de acá. Despejando en las ecuaciones ya obtenemos los valores. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Si nosotros vamos a tener una forma fácil de pronto de calcular esto sin necesidad de hallar los ángulos, lo que vamos a hacer es formar una matriz, la vamos a llamar por el momento I', que va a hacer que nosotros tenemos digamos, factor común o este denominador común que es A1B2 menos A2B1 en todos los vectores. Entonces lo que hacemos es
tenemos este factor 1 sobre, porque nos damos cuenta que está dividiendo acá, y formamos una matriz ¿de qué consta? De que va a constar de los componentes que hemos hallado para el A' y para el B'. Si nos damos cuenta, para el A' son estos y nosotros colocamos esos componentes en esta fila. Para el B' nos damos cuenta que el primer término que hallamos fue menos A2, aquí está menos A2, y en la misma fila vamos a colocar el segundo término, que es A1. Entonces vamos a formar esa matriz que por el momento ya vamos a llamar I', colocando en las filas los componentes de los vectores de la base dual que hemos hallado. Ahora, para recordar, una de las formas en las que yo puedo hallar la inversa de una matriz, digamos que sea A, entonces la inversa sería igual a 1 sobre el determinante por la transpuesta de la matriz de los adjuntos de esa matriz. Esta es una de las formas en las que yo puedo hallar esa inversa. Entonces ahora se va a formar una matriz con los vectores base originales siendo las columnas. Entonces aquí todo esto pues ahorita va a tener sentido. Entonces tenemos una matriz D. Esta D yo la pongo por la palabra directa. En inglés normalmente la llaman F por forward. En esta vamos a colocar, aquí a diferencia de que colocamos los vectores de la base dual en las filas, aquí vamos a colocar los componentes de los vectores originales de la base que no es dual en las columnas. Nos damos cuenta A1 y A2. Y aquí B1 y B2. Entonces ¿cuál es el objetivo acá? Que vamos a hallar la inversa de esa matriz D. Lo primero que hacemos es hallar el determinante de la matriz. Entonces aquí pues nosotros básicamente utilizamos este A1, digamos eliminamos la columna de la fila donde está y nos queda B2. Entonces A1 por B2 menos este de aquí. Entonces sería B1 por, eliminamos fila, eliminamos columna y por A2. Ya aquí resumiendo, digamos, o expresado ya más claramente, quedaría que el determinante de A es A1B2 menos A2B1. Si nos damos cuenta, es exactamente este mismo valor que es el denominador que habíamos hallado en las componentes de los vectores de la base dual. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la matriz de los adjuntos de D. Entonces recordemos, pues es lo mismo aquí. Para recordar, el signo de cada posición siempre va a ser menos 1 elevado a la fila más columna. Entonces, si nosotros tenemos que aquí es fila 1, columna 1, entonces va a ser 2 menos 1 al cuadrado de A1 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí sería 1 fila, columna 2, entonces sería negativo. Entonces, por eso es que aquí vamos a utilizar el signo negativo. Bueno, esto ya es un poco de álgebra lineal. Entonces, vamos a hallar el adjunto que escogemos algo similar al determinante, pero sin multiplicar por esto. Entonces, vamos a hallar el adjunto acá, entonces eliminamos columna, eliminamos fila y nos queda B2. Con el signo positivo, lo mismo acá, eliminamos fila, eliminamos columna y nos queda menos A2. Así lo mismo con esto. Ahora nos damos cuenta que aquí no necesitamos la matriz adjunta, sino la adjunta transpuesta. Entonces lo que hacemos es transponer esta matriz. Entonces esta fila B2 menos A2 se nos queda aquí columna, lo mismo esta fila. Y nos damos cuenta aquí entonces que la inversa de D pues va a ser lo mismo que una matriz llamada I, que yo llamo I, en inglés la llaman normalmente B por backward. Entonces acuérdense, D en inglés sería forward, y en inglés aquí yo la llamo inversa, entonces la llaman ellos B, la llaman backward. Entonces va a ser igual a el determinante que ya hallamos, A1B2 menos A2B1, ¿sí? Por esta matriz, que es B2 menos A2 menos B1 A1. Si nos damos cuenta, esta matriz I, que es exactamente igual a esta matriz. Aquí nos damos cuenta que tiene el mismo, este denominador es este mismo determinante y los elementos de la matriz pues vienen siendo aquí en esta fila los del primer vector de la base dual y los del segundo vector de la base dual. Aquí decimos que esta I, que es la inversa, va a ser igual a I', que era esta que habíamos formado anteriormente. Entonces aquí se concluye que para hallar la base dual en 2D se forma la matriz D, que es esta, la matriz directa, con los vectores base originales en sus columnas. Lo primero que hacemos, se halla la matriz inversa de D, que es esto que hallamos acá, y los vectores recíprocos se encontrarán en las filas de esta última matriz. Esto es lo que hemos hecho. Como digo, este procedimiento, bueno, digamos, si uno tiene a disposición un software o una calculadora que nos permita calcular eso, pues de pronto es un poco más rápido que estar
hallando geométricamente el ángulo entre los vectores y después hallar los componentes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos deducir, vamos a devolvernos un momento acá, que el ángulo entre E1 y E2 es cero, porque estamos hallando, perdón, es 90 grados, porque nos damos cuenta que el producto punto de acá es cero. Quiere decir que el ángulo entre este y este va a ser 90 grados, lo mismo entre estos dos y estos dos. De ahí, digamos, de mirar el diagrama en el que nosotros dibujemos los vectores, podemos deducirlos. Pero pues se me hace que es mucho más rápido y más fácil para, digamos, otros temas que de pronto podemos ver más adelante en otro video, que hallemos simplemente la inversa de una matriz, que si la llamaremos la directa, que es esta, que se forma con los vectores base originales, y esta nos da los vectores de la base dual o base recíproca. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en las coordenadas tridimensionales. Entonces, en las coordenadas tridimensionales, por lo general en los libros sí nos aparece una fórmula para calcular los vectores de la base dual. Entonces, si tenemos nosotros tres vectores A, B y C con sus respectivos componentes, lo mismo sucede que tenemos las condiciones de que aquí sería, digamos, E1 con el 1 aquí en la parte inferior, y aquí E1 con el 1 en la parte superior. Entonces, aquí podemos decir lo mismo, que esos, los que tienen el mismo índice, pero que tienen uno en la parte inferior y el otro en la parte superior, así como en la parte bidimensional, pues ese producto punto da 1. Entonces aquí pues por facilidad, para no tener como tanta mezcla de A1', A2', E1, entonces yo los he llamado A y A'. Entonces todos estos productos, igual que sucedía en el caso anterior, nos van a dar 1, entonces son productos puntos, y estos de acá, todo el resto nos va a dar 0, que es equivalente a decir de nuevo que este vector A' va a ser perpendicular a este B. O sea, porque el producto punto es 0 cuando el ángulo entre los vectores es 90 grados. Esta es la definición que aparece por lo general en los libros de cálculo vectorial, y pues nos dice básicamente que los vectores los podemos hallar de esta forma. Los denominadores para todos estos van a ser A punto B cruz C. Aquí es importante pues saber que eso es una cosa que se muestra en los libros, que podemos hacer cualquier combinación de acá. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener B punto A cruz C. O sea, todo esto va a ser lo que se llama el producto triple escalar de sus vectores, y va a ser el mismo valor. Aquí pues por convención se utiliza que A punto B cruz C, pero cualquier, digamos, combinación de productos cruz y producto punto nos va a dar el mismo valor. A esto es lo que le llaman en los libros de cálculo vectorial el volumen del paralelepípedo que forman los vectores. La diferencia obviamente va a ser la parte superior. La parte superior, entonces, para el A' va a ser B cruz C, B' C cruz A, C' A cruz B. Una cosa, aquí nos damos cuenta que esto es cíclico. Si nosotros tenemos A, B, C, entonces A va a ser B, C, B, entonces va a ser C, A, nos damos cuenta acá, y C va a ser entonces A, B. Es cíclico. Si nosotros organizamos en A, B, C seguido, entonces estos productos cruz van a ser, digamos, cíclicos, pues para hallar los determinados vectores. Una cosa importante acá, ¿no? Que esta parte de aquí es un escalar. Porque pues el producto punto, de ahí que no importa el orden en que lo coloquemos aquí, el resultado va a ser el mismo. Entonces vamos a hacer algo similar, o lo mismo que hicimos para la parte bidimensional, que es formar una matriz D, también de directa, en el que las columnas van a ser los componentes de estos vectores. Nos damos cuenta, A1, A2, A3 va a ser acá, aquí B1, B2, B3 y lo mismo. Vamos a hallar ese determinante. De nuevo, pues esto es álgebra lineal. Aquí, por decir algo, esta forma en la que lo estoy hallando es tomando las columnas. Hay una forma de hallarlo tomando las filas, pero por ejemplo, nosotros tenemos este A1, entonces A1, eliminamos columna, eliminamos fila, y nos queda esta diagonal B12-3 menos B13-2, y así sucesivamente. Y lo mismo aplica para el signo de ese, digamos, de ese factor o de ese componente del determinante, que es menos 1 elevado a la fila más columna. Ya después de pues, hacer toda la álgebra, nos damos cuenta que el determinante que aparece es este. Ahora vamos a hallar esta parte de acá, B cruz C. Entonces recordemos que para hallar el producto cruz de esos vectores, entonces colocamos como una especie de determinante con los vectores base y jk,
formamos esto, entonces lo que vamos a hacer es que el primer componente es, eliminamos esta columna, esta fila y nos va a quedar B2C3 menos C2B3, aquí menos porque por fila columna, ya después de organizarlo, entonces nos queda esta parte. Después lo que hacemos es, esta parte de acá la multiplicamos, hacemos producto punto por A, y al hacer ese producto punto, de nuevo nos vamos a dar cuenta que tenemos esto, A1B2, esto acá, C3, menos A1B3, C2, esto. Aquí estos paréntesis simplemente es para diferenciar, pues obviamente esto suma no tiene importancia operacional, más A2B3C1, A2B3C1 menos A2B1C3 más A3B1C2 y es lo mismo. ¿Qué deducimos de acá? Que el determinante de esta matriz va a ser igual, si está obviamente formada por las columnas de estos vectores, va a ser igual al triple producto escalar de estos vectores, o como decía yo, el volumen del paralelepípedo que forman estos vectores en el espacio. Entonces, de lo anterior se deduce que el determinante de la matriz es igual al triple producto escalar, como les comentaba ahorita. Ahora el siguiente paso es que vamos a hallar estos productos cruz y deducir pues básicamente lo mismo de la otra ecuación que hicimos con la parte bidimensional. Tenemos C cruz A, de nuevo pues organizamos en este determinante que es para hallar el producto el producto cruz, nos damos cuenta que es esto, lo mismo A cruz B, y lo que vamos a hacer es algo similar, vamos a formar una matriz que yo la he llamado I', donde el determinante, aquí va a ser 1 sobre A, el producto triple escalar de ABC, y vamos a colocar los componentes de los vectores formando aquí las filas. Ya de la página anterior, pues aquí formamos sería el A', aquí sería el B' que nos damos cuenta que es C2A3 menos C3A2, C3A1, aquí, perdón, vamos a ver, C3A1, aquí es este C1A3, C1A2, C2A1, que es esta parte de acá, y el último, que es A2B3, nos damos la cuenta acá, menos A3B2, A3B1, A1B3, esta parte de acá, y A1B2 menos A2B1. Es básicamente lo mismo, pero ya aquí empleando tres vectores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hallar la inversa de la matriz directa, entonces hacemos la matriz de los adjuntos, pues esta de acá, es simplemente hacer el álgebra, tanto lineal como el álgebra común y corriente. Después hallamos la matriz adjunta de esa D, pero adjunta transpuesta, entonces esta fila nos queda acá. Y después lo que vamos a hacer es dividir por el determinante que ya recordamos que básicamente es el mismo A punto B cruz C. Y después de eso nos damos cuenta que de nuevo esta matriz que nosotros formamos acá con los componentes de los vectores de la base dual es exactamente igual a esta matriz. O sea, ¿qué quiere decir? Que la matriz inversa de -1, yo la llamo I, de nuevo por inversa, va a ser igual a I'. De ahí que deducimos exactamente lo mismo que en el caso bidimensional. Que pues, aunque aquí ya hay un método, digamos, a nivel de fórmulas, pero por concepto es muy útil saber que la base dual o la base recíproca se obtiene al hacer la matriz inversa de la matriz que yo llamo directa, y esa matriz directa en la que las columnas están formadas por los componentes de los vectores base originales. Entonces básicamente eso es lo mismo. Entonces aquí podemos, para el caso tanto bidimensional como tridimensional, deducir que si tenemos una matriz directa formada por los componentes de los vectores base originales formando columnas, al hallar nosotros la matriz inversa de esa matriz, vamos a obtener directamente los componentes de los vectores base dual, pero se van a acomodar en las filas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice hallar la base dual de los siguientes vectores base. Entonces tenemos este A, 1, 2, 0, B, 1, 2, 1 y C0 menos 1, 1. Entonces, si nosotros hacemos el triple producto escalar, pues nos da 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que básicamente estas definiciones se nos reducen a que A' va a ser B cruz C, B' C cruz A y C' A cruz B, porque esto de acá es 1. Hallamos eso y vemos los valores que son estos de acá. Si nosotros, no sé, manualmente o con un software hallamos la inversa de la matriz D, que como dijimos la formamos como la columna de esa matriz va a ser 1, 2, 0, nos damos cuenta acá, la segunda va a ser 1, 2, 1, esta de acá, y la tercera 0 menos 1, 1, está acá. Si nosotros hallamos esa inversa,
nos va a dar esto mismo que hallamos. La inversa de D o de D a la menos 1. Hoy va a ser esta, 3 menos 1, menos 1, menos 2, 1, 1, 2, menos 1, 0. Y nos damos cuenta entonces que esto son en esta fila tenemos los componentes de A', en esta tenemos los componentes de B' y en esta los de C'. Entonces es una forma pues ya numérica de comprobar que efectivamente esa matriz inversa de esta matriz que llamo directa nos da los vectores base duales o base recíprocos de los vectores base originales. Bueno, por el video de hoy no es más, hasta la próxima.